Hola, el día de hoy vamos a empezar con el curso de eliminación de barreras burocráticas y simplificación administrativa para gobiernos locales. Lo que les quiero comentar en esta oportunidad es lo más importante en eliminación de barreras burocráticas, que es la lógica que está detrás del mecanismo. Y asimismo, comprender un poco el impacto de la labor que realiza el INDECOPI en esta materia. Empecemos. Siempre, todos los casos, todos los procedimientos que tienen que ver con eliminación de barreras burocráticas, siempre y sin excepción, implican una contraposición de dos intereses distintos. Por un lado, el interés privado y de otro lado, el interés público. El interés privado, entendido como el derecho a la libre iniciativa privada, que tiene que ver con la libertad de desarrollar las actividades económicas que el agente económico prefiera, o la libertad de empresa, que tiene que ver con la organización interna que este agente económico prefiera. Pero este derecho tiene un límite, y el límite es la ley. Es decir, un agente económico puede decidir en el ejercicio de su libre iniciativa privada prestar servicios financieros y a su vez desarrollar actividades de comercialización de caramelos y nadie se lo puede impedir. Y si además quiere, porque se le ocurrió, prestar el servicio de telefonía móvil, pero también, además de los servicios financieros y además de la venta de caramelos, vender automóviles, también podría hacerlo sin que ninguna autoridad se lo pueda impedir. Sin embargo, si se le ocurre ahora incorporar dentro de esos giros de negocio la venta de marihuana o cocaína, claramente esto está fuera del marco de la ley y por lo tanto se encuentra prohibido, y esto no implica necesariamente una restricción ilegítima al derecho de la libre iniciativa privada. Del mismo modo, respecto de la organización interna, para desarrollar sus actividades económicas, este agente económico puede ser una sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, sociedad comercial, eventualmente, según el tipo de actividad, podría ser una asociación, una fundación, un comité o lo que fuera, pero no podría de pronto inventarse una nueva forma societaria o una nueva forma de asociación según las normas del Código Civil. No, hay unas normas establecidas en la ley, específicamente la Ley General de Sociedades o el Código Civil, por ejemplo, que establecen algunos parámetros mínimos para establecer la organización de los agentes económicos. Este derecho, entonces, el derecho a desarrollar las actividades económicas que uno prefiera y para ello organizarse de la manera que uno quiera, se contrapone siempre al interés público, que es el interés de la comunidad a la cual la administración pública debe servir. No es el interés del propio funcionario, tampoco es el interés de la entidad pública, es el interés de la sociedad a la cual la administración pública, a través de sus funcionarios, debe servir. Los ejemplos están ahí: la prevención de propagación de enfermedades, reparar pistas y veredas, las normas de seguridad, ese tipo de aspectos que no son, digamos, cuestiones vinculadas al interés propio de la entidad, sino cuestiones vinculadas al interés de la sociedad. Claramente, cuando tenemos esta contraposición entre el interés privado y el interés público, se presenta una tensión constante. Y en esta tensión, quien suele obtener un resultado beneficioso, quien suele ganar, es lógicamente el interés público. Porque el interés público es, digamos, aplicado, es perseguido por la propia autoridad, que al gozar de ciertas prerrogativas, como es el poder de imperio, puede obligar al administrado a hacer o no hacer determinadas cosas. Imaginemos que de pronto hay una discoteca que hace mucho ruido, viene la municipalidad y cierra la discoteca, ¿no? ¿Por qué? Porque el ruido está afectando el interés público. Y al cerrar la discoteca, ¿se está afectando el interés privado? Ciertamente sí. ¿Qué puede hacer el agente económico? ¿Va a la municipalidad y le cierra a la municipalidad? No se puede, ¿correcto? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque quien tiene las prerrogativas legales para poder aplicar con mayor fuerza una determinada medida es la entidad pública antes que el agente económico. Cuando esta circunstancia ocurre,
y esta circunstancia se ha dado por una cuestión ilegal o irracional, es donde se activan los mecanismos que están a cargo del Indecopi, y a partir de eso se restablece el equilibrio que debe existir entre la libre iniciativa privada y el interés público. Por lo tanto, el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas y simplificación administrativa lo que busca es encontrar un equilibrio entre estos dos intereses. No es que se deba preferir siempre el interés privado, no es que se deba preferir siempre el interés público, no. El mecanismo de eliminación de barreras burocráticas busca garantizar que exista y se mantenga este equilibrio entre el interés privado y el interés público. Esta no es la chacra de nadie. El administrado no puede hacer lo que se le da la gana y tampoco puede hacer lo que se le plazca a la autoridad pública. Debe mantenerse siempre un equilibrio. ¿Y quién define el equilibrio? La ley. ¿Y quién se encarga de garantizar el cumplimiento de esta ley que define el equilibrio? El Indecopi, a través del mecanismo de eliminación de barreras burocráticas. Esa es la lógica que está detrás de este mecanismo, aún poco conocido en nuestro medio, pero bastante importante. Tan importante que ya los niveles de competitividad en los agentes económicos se ve plasmado ya en algunos estudios que existen desde el año 2012, en el cual se analizaron 31 procedimientos de la Comisión que fueron resueltos declarando ilegales o carentes de razonabilidad diferentes barreras burocráticas, y se determinó que esto generaba un ahorro de 15 millones de nuevos soles para los administrados. En el 2013 se analizaron 87 pronunciamientos y el ahorro ya era de 131 millones. Para el año 2014, un estudio semejante arrojó como resultado que el ahorro de 290 pronunciamientos del Indecopi constituyó un ahorro de 418.14 millones. Y finalmente, en el 2015, el último estudio arroja como resultado que de las 379 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, que con esta eliminación se logró conseguir un ahorro de 333.33 millones a favor de los administrados. Esto claramente impacta en la competitividad de los agentes económicos y no solamente tiene implicancias desde el punto de vista interno, también desde el punto de vista externo. Mucho se habla hoy en día de los TLC, los TLC y los TLC. Y los TLC siempre están pensados como instrumentos jurídicos que facilitan la importación y la exportación de bienes o servicios en el marco de ciertas preferencias arancelarias y otro tipo de beneficios administrativos. Pero cuando se habla de TLC, podemos también considerar lo que en algún momento Hernando de Soto denominó TLC hacia adentro. ¿Y cómo es el TLC hacia adentro? Es básicamente lo que tiene que ver con eliminación de barreras burocráticas. Cuando uno considera dentro del ámbito interno las restricciones que limitan el desarrollo de actividades económicas, podríamos entender que estamos hablando, entre comillas, de un TLC interno. Pero cuando estamos hablando ya de otro tipo de medidas aplicadas en frontera para operaciones de exportación o importación, podríamos estar frente más bien a medidas comerciales no arancelarias o de repente a ciertas medidas de dumping que ameriten la imposición de derechos antidumping o algunas subvenciones que deban ser corregidas mediante medidas compensatorias. Esto es lo que corresponde de manera natural a un TLC estándar. Ahora, solo para efectos ejemplificativos, lo vamos a llamar TLC hacia afuera. Lo que tiene que ver con el TLC hacia afuera lo ve una comisión del Indecopi y lo que tiene que ver con el TLC hacia adentro lo ve otra comisión del Indecopi. La primera es la Comisión de Fiscalización de Dumping, Subsidios, Medidas Comerciales No Arancelarias, y la segunda, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Claramente esto tiene un impacto en la competitividad de las empresas y voy a explicarlo con un ejemplo de manera mucho más clara. Supongamos que Perú tiene un TLC con un país extranjero del cual se puede sacar mucho provecho
Y un agente económico produce caramelos y la bolsa de caramelos cuesta 10 unidades. 10 unidades de lo que sea, soles, dólares, 10 unidades. La producción de esta bolsa de caramelos a 10 unidades, cuando la quiero hacer llegar a este otro país de destino, va a llegar con un sobrecosto de, digamos, 13 unidades. Las 3 unidades de diferencia están representadas por el seguro, el flete, los costos de importación, etcétera, y además los costos destinados a luchar con la administración interna, con, digamos, la municipalidad, que para poder fabricar sus caramelos le puso una serie de trabas y requisitos ilegales o irracionales para obtener la licencia de funcionamiento. Si no tenía la licencia de funcionamiento no podía producir caramelos, si no podía producir caramelos no los podía exportar. Finalmente obtuvo la licencia de funcionamiento, pero todo este costo se incorpora al precio final del producto, que llega al país de destino con 13. Por su lado, Chile, que tiene el mismo TLC con el mismo país, produce la misma bolsa de caramelos a 10 unidades, pero puede poner su producto en el país de destino a 12. Ya no a 13, sino a 12, porque la unidad de diferencia que beneficia a Chile tiene explicación en que, por ejemplo, en Chile no se impuso ningún tipo de restricción o en todo caso fueron menos costosas para el administrado. Ya estando entonces las dos bolsas de caramelos en el país de destino, la bolsa de caramelo peruana que vale 13 y la bolsa de caramelo chilena que vale 12, siendo caramelos exactamente iguales, ¿cuál creen ustedes que va a ser adquirida por el consumidor extranjero? Evidentemente la que tiene un precio menor. Si tiene un precio menor, entonces el exportador pierde ventas. Si pierde ventas y el negocio ya no es rentable, deja de exportar. Si deja de exportar, tiene menos ganancias. ¿Se entiende el impacto de la competitividad solamente con la imposición de restricciones, digamos, hacia adentro y no solamente hacia afuera? Competitividad internacional, no solamente hablando de competitividad desde el punto de vista nacional. Y ahora estamos en el marco de la Alianza del Pacífico, es, digamos, la niña bonita del barrio, el nuevo tratado internacional que nos ayuda a acercar fronteras, ¿no? Y uno suele pensar que estos temas están muy vinculados otra vez a temas de comercio exterior y son muy lejanos al quehacer de los gobiernos locales o los gobiernos regionales, por ejemplo. Pero no es tan cierto, de hecho son temas que indirectamente se encuentran vinculados. Y por una explicación muy parecida a la que acabo de dar. Veamos este ejemplo. México tiene una industria de automóviles muy desarrollada. Colombia, por su parte, tiene una industria de autopartes también desarrollada que nutre al mercado mexicano gracias a este acuerdo de integración comercial. Estos productos, al final, el vehículo que ha utilizado autopartes colombianas y ha sido ensamblado en México, llega al Perú y es adquirido por los consumidores peruanos. ¿Qué ocurriría si el precio de la mercancía colombiana para México es muy elevado por las restricciones tributarias o las restricciones burocráticas, perdón, que pueden presentarse? ¿Qué pasa si en México ensamblar autos contiene una serie de restricciones burocráticas que incrementan también el precio del producto? ¿Quiénes se van a ver perjudicados? Los peruanos cuando adquiramos el producto a un precio mayor porque existen costos que están incorporados al precio final. Este ejemplo lo explica aún mejor. Perú tiene un acuerdo de desgravación arancelaria con Chile y le vende energía a Chile para que Chile pueda utilizar la energía en su industria minera, que luego es exportada a China, quien utiliza el cobre chileno para la elaboración de, por ejemplo, celulares, que luego nos devuelven al Perú en forma ya de estos aparatitos, estos dispositivos finales que son utilizados por nosotros. Si nosotros consideramos que el costo del producto o del producto energía que se le vende a Chile se incrementa por la mala burocracia y este mismo efecto se replica entre Chile y China, por ejemplo, si es que Chile tuviera mala burocracia, y si China tuviera mala burocracia,
el producto que nos terminen ofreciendo en el Perú va a ser mucho más caro, porque los costos se van a ir sumando en cada una de las cadenas de producción, de modo tal que la competitividad sea menor y de modo tal que al final sea el consumidor el que termine pagando los platos rotos. Entonces, esta explicación que quería yo solamente brindar para deslocalizar un poco la lógica que encierra el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas, usualmente vinculado a un tema meramente interno, quería que sirviera para que se viera en realidad el impacto que va a tener la simplificación administrativa, o que tiene de hecho la simplificación administrativa, cuando todas las autoridades del país son conscientes de la necesidad de reducir o simplificar trámites o eliminar obstáculos al comercio de manera interna, porque no solamente tiene un impacto, como repito, en la competitividad interna, sino además en el desarrollo del país desde el punto de vista del crecimiento de la oferta exportable. La labor del Indecopi, entonces, cuando elimina barreras burocráticas, genera varios efectos. Primero que nada, mejora la relación del ciudadano con el Estado, o también mejora la relación del empresariado con el Estado, contribuye a mejorar el clima de negocios y fomenta la competitividad, y por último reduce los costos necesarios para la realización de negocios en el Perú. Me gustaría que se queden al final con estas tres grandes ideas. La primera, la que tiene que ver con la lógica del mecanismo de eliminación de barreras burocráticas, que es un equilibrio entre el interés privado y el interés público. La segunda idea importante es que el impacto del mecanismo de eliminación de barreras burocráticas no solamente tiene efectos desde el punto de vista del mercado interno, sino también puede impactar desde el punto de vista del mercado, de los mercados ampliados, del mercado externo, de las exportaciones. Y por último, que el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas lo que busca justamente es conciliar tanto los intereses del Estado como los intereses comerciales del empresariado y los intereses de los ciudadanos en general, de modo tal que se pueda conseguir un mercado más saludable y que fomente más bien la mayor cantidad de relaciones comerciales, reduciendo en la mayor cantidad posible los costos que pueden involucrar, siempre y cuando no se deje de garantizar los intereses públicos. En el transcurso de este curso vamos a ver ya los aspectos técnicos que tienen que ver con qué cosas se debe entender por una barrera burocrática, cuál es el concepto que se maneja para poder definir cuándo estamos frente a una barrera burocrática y por lo tanto cuándo se puede interponer una denuncia ante el Indecopi por estas circunstancias. Vamos a ver qué efectos pueden tener estos pronunciamientos del Indecopi, cuándo pueden haber sanciones o no, cuándo se sanciona al funcionario y cuándo se sanciona a la entidad. Vamos a conocer también una serie de cuestiones vinculadas al análisis de legalidad y al análisis de razonabilidad, así como a la metodología que se aplica para hacer estos análisis, y vamos a conocer también la línea jurisprudencial de algunos casos que se tramitan en el Indecopi para poder más o menos identificar la lógica que está detrás y poder tener un criterio que nos ayude luego a replicar el modelo en cualquier otro caso que se nos pueda presentar dentro de nuestra propia institución. Gracias.